Es que cuando el chef Chang encuentra la jugada oportuna que esconde la posición, todo se desmorona. Por supuesto que oui. Por supuesto que oui. Vamos a jugar con D4, vamos a jugar un gambito de dama. Espero que no me hagan el gambito de probable, porque eso sería bastante duro aceptar eso. Pero como me hacen así, yo voy a comer aquí, voy a llegar a la symétrie. La symétrie de la posición de la France, por supuesto, très importante, donde juego una 3 para el A3 para comer aquí, luego B4. Y si llegamos a un peón aislado, no pasa nada, por supuesto que no, por supuesto que no. Mi rival ahora prefiere comer ahí. Très bien, por supuesto, monsieur. Ahora voy a enrocar y tengo una posición de peón aislado très interesante. Voy a jugar aquí con mi dama para poner en peligro y en aprietos a mi rival. Ahora, ¿qué estará pensando mi rival? ¿Estará pensando cómo crear algún problema? Probablemente, mi rival estará pensando en crear algún problema, pero ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Voy a jugar aquí con la sana intención de cambiar un alfil por le cavalier défenseur. Le cavalier défenseur es un insolente cavalier. Por supuesto que oui. Ahora voy a traer la torre ahí defendiendo de alguna manera. La posición voy a traer... ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Qué atrevimiento! Pero qué atrevimiento. Pero creo que Tocatín no sabe con quién está jugando. Tocatín hace ahí una jugada. Tocatín, ¿por qué se llamará Tocatín? Este es un nombre muy feo. Tocatín. Tocatín. ¿Por qué Tocatín? Bueno, ahora creo que puedo cambiar aquí. Creo que podría venir aquí poniendo presión allá, sobre todo poniendo presión aquí. Por supuesto que oui. Ahora traemos aquí la torre presionando, aumentando la presión. Tal presión, que Tocatín estará diciendo, pero por favor, ¿por qué me vienen las jugaditas así? ¿Por qué me vienen las piececitas negras? Esta amenaza que me contaba mi rival, por supuesto que no. Es que cuando el chef Chang encuentra la jugada oportuna que esconde la posición, todo se desmorona, por supuesto que oui, se desmorona brutalmente. Creo que ahora voy a traer aquí este otro caballo. Creo que me van a expulsar, así que me voy, au revoir. Creo que ahora voy a traer... La verdad es que es un poco incómodo, pero... Voy a buscar grandes soluciones. ¿Quién dijo aquello de grandes problemas, grandes soluciones? Pues por supuesto que hoy cambiamos la dama. A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Quién sería el genio que dijo, voy a hacer hoy la gran frase de la... Oh la la, voy a hacer hoy la gran frase. A grandes problemas, grandes soluciones. Me imagino todo el mundo, tout le monde. Me imagino a tout le monde diciendo brillante, hola, la, très bien. Te ganaste el cielo, te ganaste la comida de hoy, te ganaste todo lo ganable, tout le ganable. Te ganaste tout le ganable. Por supuesto que oui. Voy a cambiar ahora un poco la posición porque quiero tener defendido ese peón porque el caballito quiere venir aquí, atacarme ahí, atacar ahí. Y de esta manera, pues, mi rival tendrá que sentir también como la vida no es fácil. Por supuesto, cuando tienes una mente privilegiada tanto para el mundo de la cocina como para el mundo del ajedrez, tu vida es un poquito más fácil. Yo no lo puedo negar, por supuesto. En este momento me siento le privilegié de la gran mente. Por supuesto que oui. Pero, Tocatín,
tocatín, tocatín, como decimos en la France, el famoso refrán que dice, voulez-vous être un produit de la Baron du Zumbung, en den Ban Singer, que significa algo que ahora mismo no recuerdo, pero significa algo que es, por lo menos sabemos que tiene un significado. Voy a jugar ahí para atacar a aquel. Simplement. Ahora él viene por allá. Puedo entrar ahora, por ejemplo. Voy a hacer esta jugada de apariencia perversa o sencilla o petite. Apariencia petite de la jugada petite de la persona. Precisamente tratando de que él haga algo parecido a eso y entonces yo puedo venir un poquito por aquí. Cuando él venga con su torre por acá, yo vendré con mi torre por acá. Ataca un caballito, él puede comer aquí, yo puedo comer el otro, él puede comer el peón, yo puedo comer el otro. Él va a entrar en la toute complicación de la padrón, pensando, por supuesto, que después de esta bonita jugada que vamos a ver ahora mismo, ¡boom! Mi rival va a comer aquí pensando en tener truquitos sucios de ese tipo, pero yo me voy a alejar ahí todo el mundo de la legislación. Simplemente para venir ahora a inmortalizar a mi rival. Primero con una torre que ataca el caballito, mi otra torre va a coordinar, una va a venir aquí, otra aquí, otra aquí. Todo va a ser así un poco tristement para mi rival. Y le gran esperanza de mi rival es, no lo sé, ridicule. Es très ridicule, parce que ahora yo voy a venir aquí, amenaza un mate que no puede parar. Vamos a abandonar a Tocatín y demuestra, dilo en voz alta, exprésate, di, me han ganado de una manera que solamente un chef de la alta cocina de la France podría hacer, con la inspiración divina de algo, bueno, nos quiero aburrir, ahora vendrá Luisón, por supuesto, a jugar y a perder, a deprimir. Todo se hundirá, el barco volverá a hundirse y claro, ¿a quién llamará entonces? Por favor, ¿a quién llamará cuando el barco esté prácticamente hundido? ¿Quién tiene que venir aquí a remar como el que más? ¿A remar como el que más? ¿Quién? Le magnifice de la cocina, por supuesto. Le chef Chang.